Nuestro mundo está envuelto en misterio. Desde cuentos antiguos hasta enigmas modernos, estamos rodeados por lo desconocido. Uno de esos misterios se cierne grande, literalmente. Es el misterio de la cúpula. Imagina despertar una mañana en un mundo cambiado. El cielo, antes ilimitado, ahora está confinado. Una cúpula masiva, aparentemente impenetrable, ha envuelto gran parte del planeta. ¿De dónde vino? ¿Cuál es su propósito? Estas preguntas nos persiguen, exigiendo respuestas. La llegada de la cúpula fue repentina, inesperada. Personas alrededor del mundo miraron hacia arriba con asombro y miedo a medida que esta extraña estructura nueva tomaba forma. Los gobiernos buscaron explicaciones, los científicos lucharon por comprender. La cúpula, al parecer, desafiaba las respuestas fáciles. Su existencia misma desafiaba nuestra comprensión del mundo. En ausencia de hechos, los susurros llenaron el vacío. Teorías, tanto plausibles como extravagantes, se propagaron como la pólvora. ¿Fue este un fenómeno natural, una rareza extraña de la física atmosférica? ¿O había algo más en juego? Algunos susurraban sobre intervención extraterrestre, de una jaula celestial que se cernía sobre una tierra desprevenida. Otros hablaron de proyectos gubernamentales secretos que salieron mal, de tecnologías más allá de nuestra comprensión. La cúpula se convirtió en un lienzo sobre el que la humanidad proyectaba sus esperanzas y temores. La verdad, escondida en algún lugar detrás de la superficie brillante de la cúpula, seguía siendo esquiva. Sin embargo, incluso mientras lidiábamos con la enormidad de la situación, comenzó a surgir una sensación de determinación. La humanidad, enfrentada a lo desconocido, no se rendiría al miedo. Buscaríamos respuestas. Encontraríamos una salida. La existencia misma de la cúpula era un desafío, una provocación. Exigía explicación, pero no ofrecía ninguna. En este vacío se precipitó un torrente de especulaciones. Las teorías de conspiración, una vez relegadas a los márgenes de la sociedad, encontraron terreno fértil a la sombra de la cúpula. Algunos señalaron con el dedo a los gobiernos, susurrando sobre operaciones clandestinas y agendas ocultas. ¿Habían sabido de la cúpula todo el tiempo? ¿Fue este algún experimento elaborado que salió mal? O peor aún, ¿fue intencional? Otros vieron la cúpula como una señal, un mensaje de más allá de las estrellas. Habíamos sido juzgados, estábamos siendo contenidos, puestos en cuarentena por fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Abundaban las teorías sobre la intervención extraterrestre, cada una más fantástica que la anterior. Cada intento de estudiar la cúpula se encontró con frustración. Los instrumentos funcionaron mal, las lecturas no fueron concluyentes. La cúpula, al parecer, desafiaba nuestros intentos de comprenderla. Cuanto más aprendíamos, menos parecíamos saber. Se difundieron rumores de sucesos extraños cerca del borde de la cúpula, distorsiones del tiempo y el espacio, fenómenos meteorológicos extraños, susurros de voces llevadas por el viento. ¿Eran estas meras alucinaciones, producto de un mundo dominado por el miedo? ¿O insinuaban algo más, algo verdaderamente fuera de nuestro alcance? El mundo contuvo el aliento, atrapado entre la aprensión y un asombro extraño e inquietante. La cúpula se había convertido en un símbolo, un crudo recordatorio de nuestra propia insignificancia frente a lo desconocido. Sin embargo, incluso mientras luchábamos por comprender la enormidad de la situación, una chispa de desafío comenzó a parpadear. La humanidad, a lo largo de su historia, siempre ha tratado de superar lo insuperable. No seríamos definidos por esta cúpula, encontraríamos la manera de liberarnos. La cúpula se cernía sobre la humanidad, un recordatorio constante de nuestro confinamiento. La desesperación amenazaba con consumirnos. Pero incluso en las noches más oscuras, una sola estrella puede ofrecer esperanza. Y así fue con el proyecto Nimbus 2. Al principio, era solo un rumor, un susurro, pasado de persona a persona en voz baja. Proyecto Nimbus 2, un proyecto secreto, envuelto en misterio, pero que ofrece un rayo de esperanza. ¿Podría ser verdad? ¿Podría haber una salida? La sola idea era audaz, rayana en lo imposible. Sin embargo,
La posibilidad, por remota que fuera, fue suficiente para reavivar una chispa de desafío en los corazones de muchos. El proyecto Nimbus 2, se decía, no era obra de gobiernos o ejércitos, fue la creación de una raza diferente, visionarios, científicos y soñadores, unidos por un único y ardiente deseo, perforar el velo de la cúpula y reclamar nuestra libertad. Venían de todos los ámbitos de la vida, estos arquitectos de lo imposible, mentes brillantes, unidas por un sentido de propósito compartido. Operaban en las sombras, su trabajo envuelto en secreto. Su objetivo, comprender la cúpula, desentrañar sus secretos y, en última instancia, encontrar la manera de atravesarla. Los desafíos eran inmensos. La cúpula desafiaba la comprensión convencional. Sus propiedades eran diferentes a todo lo conocido por la ciencia. Sin desanimarse, los científicos del proyecto Nimbus 2 traspasaron los límites del ingenio humano. Profundizaron en textos prohibidos, desenterraron conocimientos antiguos y exploraron los límites del pensamiento científico. Comenzaron a surgir susurros de su trabajo, historias de tecnologías que rozaban la magia. Teletransportación, manipulación de la gravedad, incluso la posibilidad de abrir agujeros en el tejido mismo de la realidad. Estas no eran las herramientas de la ciencia convencional, sino algo mucho más radical, mucho más peligroso. El proyecto Nimbus 2, al parecer, estaba dispuesto a correr riesgos que ningún gobierno o institución se atrevió jamás. Estaban jugando con fuerzas que apenas entendían, impulsados por una esperanza desesperada y la creencia de que el futuro de la humanidad estaba más allá de los confines de la cúpula. Pero a medida que avanzaba el proyecto, también lo hacían los riesgos. La línea entre la innovación y la imprudencia se difuminó, y los susurros comenzaron a circular sobre un precio que podría tener que pagarse, un precio que bien podría ser demasiado alto. La búsqueda de la libertad tomó muchas formas. Algunos buscaron respuestas en el reino digital, donde líneas de código tenían el potencial de desbloquear secretos ocultos en el mundo físico. Estos eran los hackers, los guerreros digitales del proyecto Nimbus 2. Atraídos por el desafío, vieron la cúpula no como una barrera impenetrable, sino como un sistema complejo que esperaba ser descifrado. Se infiltraron en redes gubernamentales, rompieron firewalls corporativos y se sumergieron en los rincones más oscuros de Internet, buscando cualquier fragmento de información que pudiera ayudar al proyecto Nimbus 2. Eran un ejército descentralizado, unido por un propósito compartido y la creencia en el poder de la información. Sus esfuerzos no estuvieron exentos de riesgos. Los gobiernos y las organizaciones poderosas, amenazados por la posible violación de sus secretos, desplegaron contramedidas. Se tendieron trampas digitales, se reforzaron los firewalls y los cazadores se convirtieron en cazados. Sin embargo, los piratas informáticos continuaron, impulsados por la creencia de que el conocimiento, una vez liberado, no podía ser contenido. Eran los susurros digitales en la máquina, un recordatorio constante de que incluso en un mundo confinado por una cúpula, el espíritu humano no podía ser completamente silenciado. Mientras que algunos buscaron respuestas en el mundo digital, otros se volvieron hacia adentro, explorando los territorios inexplorados de la mente y el espíritu humanos. Eran los buscadores espirituales del proyecto Nimbus 2, impulsados por la creencia de que la clave para trascender la cúpula no estaba en la tecnología, sino en liberar el potencial oculto en su interior. Profundizaron en antiguas técnicas de meditación, exploraron las enseñanzas esotéricas de tradiciones olvidadas hace mucho tiempo y experimentaron con prácticas que alteran la conciencia. Creían que la cúpula no era solo una barrera física, sino un reflejo de las limitaciones que nos imponíamos a nosotros mismos. Buscaron expandir su conciencia, liberarse de las limitaciones de sus cuerpos físicos y acceder a un nivel superior de conciencia. Creían que al lograr un estado de unidad con el universo, podían trascender las limitaciones de la cúpula y acceder a un reino más allá de su alcance. Su camino estuvo plagado de incertidumbre, sus métodos a menudo poco ortodoxos, pero estaban impulsados por una fe inquebrantable en el poder del espíritu humano, la creencia de que dentro de cada uno de nosotros reside el potencial para liberarnos
incluso de las prisiones más formidables. A medida que se extendían los susurros del proyecto Nimbus 2, una nueva figura emergió de las sombras, envuelta en misterio y rumores susurrados. Lo llamaban el Guía. Nadie conocía su verdadera identidad. Sus orígenes se perdían en una nebulosa de especulaciones. Algunos creían que era un desertor de un programa gubernamental secreto. Otros susurraban sobre linajes antiguos y conocimientos prohibidos transmitidos de generación en generación. Los métodos de El Guía eran poco convencionales, sus enseñanzas crípticas y envueltas en acertijos. Buscaba a aquellos con un ardiente deseo de libertad, aquellos lo suficientemente valientes como para desafiar las limitaciones de su realidad percibida. A algunos les ofreció orientación sobre cómo aprovechar las habilidades psíquicas latentes, enseñándoles a manipular los campos de energía e incluso a doblar el tejido del espacio-tiempo. Otros recibieron instrucciones crípticas que los llevaron a escondites ocultos de tecnología olvidada o textos antiguos que contenían pistas sobre la verdadera naturaleza de la cúpula. La red de El Guía era vasta y esquiva. Su influencia se sentía en los rincones más oscuros de Internet y en los rincones más remotos del mundo. Sus motivos seguían siendo un misterio, pero su impacto era innegable. Era un faro de esperanza en un mundo envuelto en la incertidumbre, un catalizador para aquellos que buscaban liberarse de los confines de la cúpula. Pero ¿quién era el Guía y cuál era su verdadero propósito? La respuesta, como tantas otras cosas sobre la cúpula y el proyecto Nimbus 2, permaneció tentadoramente fuera de su alcance. A medida que avanzaba el proyecto Nimbus 2, los susurros de un posible avance comenzaron a circular entre los involucrados. El Guía, siempre enigmático, insinuó un desarrollo significativo, una clave que podría desentrañar los secretos de la cúpula. Los detalles permanecieron envueltos en secreto, pero una sensación palpable de anticipación recorrió la red de investigadores, piratas informáticos y buscadores espirituales. Algunos hablaron de una frecuencia oculta, una vibración resonante que cuando se aprovechaba adecuadamente podía desestabilizar el campo de energía de la cúpula. Otros susurraban sobre un artefacto antiguo, desenterrado de un templo olvidado, que se decía que tenía la clave para manipular el tejido mismo de la realidad. La naturaleza exacta de este avance seguía siendo esquiva, pero la mera posibilidad fue suficiente para alimentar las esperanzas de aquellos que anhelaban la libertad. Las instrucciones del Guía se volvieron más específicas, su guía más directa. Envió a sus seguidores en misiones aparentemente dispares. Cada tarea era una pieza de un rompecabezas más grande que solo él podía ver. El camino hacia la libertad rara vez era sencillo. Los seguidores del Guía se enfrentaron a numerosos desafíos, tanto internos como externos. Los gobiernos, alertados de la creciente actividad en torno al proyecto Nimbus 2, intensificaron su vigilancia y contramedidas. Los piratas informáticos se encontraron enfrentándose a firewalls y trampas digitales cada vez más sofisticados. Los buscadores espirituales, adentrándose en reinos inexplorados de la conciencia, encontraron barreras mentales y emocionales que pusieron a prueba los límites de su resolución. Algunos experimentaron vívidas alucinaciones, otros se encontraron lidiando con entidades poderosas que buscaban frustrar su progreso. El Guía advirtió a sus seguidores que estas pruebas eran de esperar, que el camino hacia la libertad a menudo estaba plagado de peligros. Los instó a permanecer firmes en su resolución, a confiar en sus habilidades y en la guía que les brindó. A medida que se intensificaba la búsqueda de la libertad, comenzaron a surgir susurros sobre un posible precio. El Guía siempre había sido críptico en sus pronunciamientos, pero ahora una nueva nota de precaución se deslizaba en sus palabras. Habló de sacrificios que habría que hacer, de riesgos que palidecían en comparación con las recompensas que les aguardaban. Algunos interpretaron sus palabras como una advertencia sobre los peligros inherentes a manipular fuerzas más allá de la comprensión humana. Otros lo vieron como un llamado a un compromiso inquebrantable, un recordatorio de que la verdadera libertad a menudo tenía un alto costo. Los seguidores de El Guía se vieron obligados a enfrentarse a una pregunta difícil.
¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar en pos de su objetivo? Estaban preparados para arriesgar sus vidas, su cordura, incluso sus propias almas por la oportunidad de liberarse de la cúpula. La búsqueda de la libertad, como cualquier viaje a lo desconocido, estuvo plagada de incertidumbre. A medida que el proyecto Nimbus 2 cobraba impulso, también lo hacían las dudas y el escepticismo. La falta de pruebas concretas, la dependencia de susurros y rumores, comenzó a desgastar a algunos. ¿Era el proyecto Nimbus 2 un camino genuino hacia la libertad o un engaño peligroso? La línea entre la fe y la locura parecía difuminarse con cada día que pasaba. La cúpula, después de todo, había desafiado todos los intentos de explicación. ¿Era realmente posible escapar de sus garras? Algunos comenzaron a cuestionar los motivos de El Guía. ¿Era un verdadero visionario, un guía benevolente que los conducía hacia la liberación? ¿O los estaba manipulando para sus propios fines desconocidos? Las semillas de la duda, una vez sembradas, echaron raíces y se propagaron rápidamente. Los susurros digitales que alguna vez habían impulsado el proyecto ahora llevaban una melodía diferente. Las teorías de la conspiración, una vez descartadas como extravagantes, ganaron nueva tracción. Era el proyecto Nimbus 2 un engaño cuidadosamente orquestado, diseñado para engañar y controlar a aquellos que buscaban respuestas? Internet, que alguna vez fue un refugio para la información y una herramienta para conectar a personas con ideas afines, se convirtió en un caldo de cultivo para la desinformación. Se plantaron pistas falsas, los rumores se amplificaron deliberadamente y la línea entre la verdad y la ficción se volvió cada vez más borrosa. Aquellos que se atrevieron a cuestionar la autenticidad del proyecto a menudo fueron etiquetados como cómplices, agentes pagados de las mismas fuerzas que buscaban mantener a la humanidad confinada. La atmósfera dentro del proyecto, una vez caracterizada por la colaboración y el propósito compartido, se volvió cada vez más paranoica y desconfiada. La carga de la prueba recayó sobre aquellos que afirmaban que la cúpula era real, que el proyecto Nimbus 2 ofrecía un camino genuino hacia la libertad. Pero, ¿cómo se prueba la existencia de algo que desafía toda comprensión convencional? ¿Cómo convences a otros para que sigan un camino que conduce a lo desconocido, un camino plagado de riesgos e incertidumbre? Sección 3. La carga de la prueba. Los escépticos, armados con lógica y razón, señalaron la falta de evidencia tangible. ¿Dónde estaban los estudios científicos, los artículos de investigación revisados por pares, la prueba irrefutable de que la cúpula siquiera existía? Los seguidores del proyecto Nimbus 2 se encontraron a la defensiva, sus creencias desafiadas, su determinación puesta a prueba. Fueron acusados de ser delirantes, de aferrarse a una fantasía en un mundo desesperado por respuestas. Los principales medios de comunicación, en gran parte silenciosos sobre el tema, descartaron la cúpula como una alucinación masiva, producto de la ansiedad colectiva en un mundo cada vez más incierto. La carga de la prueba, un peso imposible, descansaba sobre los hombros de aquellos que creían. Sabían la verdad, o al menos creían saberla. Pero, ¿cómo podían convencer a los demás? ¿Cómo podrían atravesar el muro del escepticismo y la incredulidad? Sección 1. Las preguntas sin respuesta. La cúpula permaneció, un enigma inflexible que se cierne sobre un mundo que lidia con la incertidumbre. Los misterios que rodean su llegada, su propósito, su propia naturaleza, continuaron inquietándonos. El proyecto Nimbus 2, aunque envuelto en secreto y plagado de dudas, ofreció un rayo de esperanza. Una promesa de respuestas, de un mundo más allá de los confines de nuestra realidad percibida. Pero, ¿y si esas respuestas resultaran demasiado profundas, demasiado inquietantes? ¿Qué pasaría si la verdad, una vez revelada, hiciera añicos los cimientos mismos de nuestras creencias, nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él? ¿Estábamos preparados para afrontar tal realidad? ¿O nosotros, como niños con miedo a la oscuridad, nos aferraríamos al consuelo familiar de la ignorancia, incluso dentro de nuestra jaula dorada? Las preguntas persistían, resonando por los pasillos de nuestra conciencia colectiva.
¿Era el proyecto Nimbus 2 la clave para desentrañar los secretos de la cúpula y reclamar nuestra libertad? ¿O era una tontería, una distracción peligrosa de la verdadera naturaleza de nuestra situación? Sección 2. Un salto de fe. La elección en última instancia recaía en cada individuo. Abrazar lo desconocido, dar un salto de fe y unirse a la búsqueda de la libertad, por peligroso que sea el camino. O dar la espalda, buscar consuelo en lo familiar, aunque eso signifique aceptar una vida confinada bajo la cúpula. No había respuestas fáciles, ni garantías. Solo la creencia inquebrantable de que la humanidad estaba destinada a algo más que una vida de confinamiento, de ignorancia. El espíritu de exploración, de ir más allá de los límites de lo conocido, estaba profundamente arraigado en nuestra naturaleza. Fue este espíritu el que impulsó el proyecto Nimbus 2, el que impulsó a aquellos que se atrevieron a soñar con un futuro libre de la sombra de la cúpula. Comprendieron que la verdadera libertad no era simplemente la ausencia de barreras, sino el coraje de afrontar lo desconocido, de abrazar la posibilidad del fracaso en pos de algo más grande. Sección 3. Más allá del velo. Quizás, más allá del velo de la cúpula, se encuentran maravillas más allá de nuestra imaginación más salvaje. Nuevos mundos para explorar, nuevas fronteras del conocimiento para desentrañar. Quizás nos encontraríamos con otros seres, otras inteligencias, que nos habían observado desde lejos durante mucho tiempo, esperando el día en que finalmente nos liberáramos de nuestras limitaciones autoimpuestas. O quizás nos encontraríamos cara a cara con algo mucho más profundo, mucho más inquietante, una verdad que desafió nuestra propia comprensión de la realidad, de nuestro lugar en el gran tapiz de la existencia. Lo que sea que nos espere más allá de la cúpula, una cosa es segura: la humanidad nunca volvería a ser la misma. La búsqueda de la libertad, una vez emprendida, alteraría irrevocablemente nuestro destino, llevándonos por un